Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a continuar con los temas del área de desarrollo personal y formación cívica, para lo cual pues vamos a seguir hablando sobre los derechos humanos, pero en esta oportunidad vamos a subdividirlas para ver cuáles son estos derechos humanos que constituyen y que están estipuladas en toda constitución política de cualquier nación. Vamos a hablar entonces hoy día de los derechos fundamentales. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos pues que se encuentran reconocidos y garantizados por nuestra Constitución, la última obviamente dictaminada en 1993 en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Obviamente, estos derechos fundamentales están estipulados en la parte dogmática, o sea, la tercera parte de nuestra Constitución. Recuerda que tenemos al preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. En esta ocasión, los derechos se encuentran estipulados en la parte dogmática, ¿ya? Ahora, estos derechos fundamentales están basados en los derechos como fuente de derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Si nos habla de internacional, quiere decir que estos derechos fundamentales, obviamente, están estipuladas en todos los países. ¿Por qué? Porque son derechos generales. Recuerda que van a estar dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. O sea, en todo organismo que defiendan estos derechos. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Tenemos a un primer derecho que es el derecho a la vida. Este derecho a la vida es el primer derecho, ¿ya?, de la Constitución y a la vez será pues un derecho elemental y el más importante. Ahora, sin este derecho a la vida no tendrían sentido pues o no tendrían significación alguna los demás derechos. ¿Por qué? Porque no existiría la persona en realidad, no existiría el ser. Entonces, dentro de este derecho a la vida se reconoce como sujetos de derecho tanto al concebido y a la persona humana. Ahora, ¿quién es el concebido? Va a surgir mediante ¿qué? La unión del espermatozoide y el óvulo. O sea, desde la concepción ya pues se defiende el derecho a la vida. Y obviamente esta concepción va a terminar ¿con qué? Con el nacimiento del nuevo ser. Ahora, ¿quién es la persona humana? Recuerda que la persona humana es todo ser humano que ha nacido y cuya existencia va a terminar ¿cuándo? Cuando éste muera. Ahora, para hablar sobre la concepción y algo más, debemos siempre mencionar que dentro de la Constitución de nuestro Perú está prohibido actualmente el aborto, ya sea aborto terapéutico, ya sea el aborto eugenésico o aborto sentimental. Está permitido el aborto a ciertas medidas, el aborto terapéutico, pero siempre y cuando existan pues anomalías extremas en esta concepción de cualquier ser, ¿verdad? Cuando este niño pues de repente ni bien nazca muera o de repente nazca con atrofiaciones físicas o cerebrales, qué sé yo, ¿no? Siempre y cuando sea así, pues existe el aborto terapéutico, ¿ya? Solamente por ello. Pero no están permitidos tanto el aborto eugenésico ni el aborto sentimental. Ahora, para hablar sobre la persona humana, también dentro de la Constitución, si bien es cierto, se permite la pena de muerte, pero solo se permitirá esto o se realizará cuando haya delito por traición a la patria en caso de guerra exterior, o sea, en guerra con otras naciones, pero solamente así. Entonces, como te darás cuenta, no habrá casos hasta hoy en día porque no tenemos ningún tipo de
ningún tipo de guerra hasta el día de hoy, bueno, desde que se estipuló en la Constitución de 1993. Por eso es que dentro del Perú, pues, existe mucho lo que es la corrupción. ¿Por qué? Porque solamente estipula pena de muerte en estos casos. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a la integridad. ¿Qué cosa es el derecho a la integridad? La persona humana tiene derecho, dice, a no ser privado ya en ningún aspecto de su propio ser, o sea, de su aspecto biológico, lo que tienes tú aquí. ¿Qué sucede? Aquí pues vamos a contar a todos los órganos y miembros constituidos que tiene mi cuerpo, ya sean riñones, ya sean dedos, etcétera. También podemos hablar sobre las funciones físicas y psicológicas con respecto a caminar donde yo quiera, a pensar como yo quiera también, o en su desarrollo personal, a pensar también en progresar como ser humano a lo largo de la vida que me toca obviamente vivir. Ahora, dentro de la Constitución se prohíbe totalmente la violencia, se prohíbe totalmente la tortura y el tráfico de órganos, pero hoy en día sabemos que este tipo de casos se hace obviamente omiso para muchas personas porque se sigue realizando. Porque si en este estado, en esta nación que es el Perú, se aplicaran de repente penas un poquito más fuertes, quizá, no digo acabaría, quizá se controlaría un poquito más este tipo de violencias, torturas y tráfico de órganos. Si no, tomemos pues el ejemplo de los países asiáticos, que siempre ellos marcan sus leyes, sobre todo con las leyes antiguas, como es la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Si tú matas, violas seguidamente, torturas, qué sé yo, em, obviamente vas a morir fusilado, vas a tener pena de muerte y no vas a morir tranquilo, ¿no? Vas a morir sufriendo. En cambio, en el Perú, ¿qué se hace? Se da una pena de 35 años. Si se comporta bien, saldrá en 15 años. Y es más, si paga su fianza, se reduce más. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? No estamos hablando de defender el derecho a la integridad a todas aquellas personas que han sufrido este tipo de violencia extrema. Bien, ahora tenemos un cuarto derecho que tiene que ver con el derecho a la legítima defensa. Este derecho a la legítima defensa es el derecho que tienen todas las víctimas de una agresión injustificada, o sea, que hayan sido agredidas sin razón. Obviamente han puesto en riesgo allí su salud integral, corporal o su vida también, ¿verdad? Al utilizar qué cosa, la fuerza, aunque con ello obviamente se puede poner en riesgo la integridad corporal o la vida del agresor, obviamente tú tienes derecho a defenderte. Y eso muchas veces también causa injusticia en el Perú porque imagínate, vemos en las noticias nada más, un delincuente, si no más no recuerdo, fue en el Agustino, un delincuente quiso robarle a un trabajador de construcción civil. ¿Qué sucede? El trabajador de construcción civil se ha defendido y pese a que se ha defendido a lo que le quería hacer este ladrón, este delincuente, ¿qué ha sucedido? Porque él venía con su arma blanca, ¿no? Lo que es un cuchillo. ¿Qué sucede? El albañil le arrojó una piedra, etcétera, en la cabeza y murió. Ahora, ¿qué sucedió con este albañil? Hoy día está preso. ¿Preso por qué? Por haberse defendido. Y obviamente ha terminado con la vida de un delincuente, pero ha sido en legítima defensa. Pero a veces la justicia peruana es pero tan injusta que suceden casos como esto, como lo fue pues de este albañil, ¿no? Ahora, para que la legítima defensa pueda ser invocada como derecho, deben presentarse tres condiciones. Que el que la ejerza no haya iniciado o provocado el acto de agresión, primero. Luego,
el uso de un medio idóneo para repeler la agresión. O sea, a veces uno puede usar lo que encuentre a la mano, pero dice en nuestra Constitución que no debemos usar ni una piedra, ni un arma blanca, ni cual fuera, ¿no? Y el uso racional de la fuerza para repeler la agresión, o sea que no debemos provocar tanto daño, ¿ya? Al que nos quiera agredir para poder defendernos. Pero yo pregunto, ¿y si este viene con un cuchillo, qué hago? Obviamente hay casos que por legítima defensa, hasta esa misma arma, cuando se están forcejeando, puede hincar al delincuente y tú ni siquiera te has dado cuenta y ya, bueno, tú eres el que mató, asesino, tú eres el asesino. Entonces, eso es lo que dice la justicia peruana. Los principios de proporcionalidad y razonabilidad que exige la legítima defensa deberán ser obviamente entendidos en razón de las circunstancias del hecho y las posibilidades de respuesta al agredido. Ahora, chicos, el derecho de legítima defensa lo puede realizar cualquier persona, pero como lo estipula las leyes peruanas, son restringidas, ¿ya? Porque no puedes tú defenderte como quieras, sino de manera correcta si es que no quieres llegar a la cárcel. Muy bien. Pasamos al siguiente derecho, que es el derecho a la identidad. Este derecho a la identidad, chicos, es el derecho a reconocerse, obviamente, como uno es, y que otros también lo reconozcan. Ahora, la dimensión más importante de este derecho es el nombre. O sea, todos tenemos derecho ¿a qué? A un nombre. Todos tenemos derecho a un nombre. Ahora, el nombre es el signo lingüístico con el que se va a identificar toda persona y obviamente se va a individualizar. Ahora, el nombre se encuentra conformado por un prenombre y se encuentra conformado ¿por qué? Por un seudónimo. Por un prenombre y un apellido. El prenombre distingue a la persona de los demás miembros de la familia, porque recuerda que tu nombre también lo puede tener otra persona que pertenece pero a otra familia, ¿me entiendes? Ahora, el apellido, ¿ya? Distingue a las familias en la sociedad. Por ejemplo, yo soy familia Arias y por ejemplo, por allá de repente mi vecino será familia Díaz, familia Ferrer, entonces son diferentes familias. Ahora, también son instituciones afines al nombre, el seudónimo, como he puesto aquí, y lo que es el homónimo. ¿Qué cosa es el seudónimo? Es el nombre artístico que sustituye al nombre. Por ejemplo, yo tengo un amigo rapero que se llama Juan Diego, pero ¿cuál es su seudónimo? Crónico. Entonces, así lo conocen en el mundo artístico, ¿me entiendes? Ahora, el homónimo, ¿qué cosa es? Es aquella persona que comparte el nombre con otra persona, ya sea de forma total o parcial. ¿Qué quiere decir? Yo, Nancy Gisela Arias Talaverano, en mi DNI estipula que hay 3 personas más que tienen mi mismo nombre y mi mismo apellido, ¿verdad? Entonces, pero de repente ellos han nacido en diferente fecha o de repente son de diferente ciudad, qué sé yo, ¿no? Pero somos homónimos. Siguiente derecho. El derecho a la igualdad ante la ley es el último derecho que vamos a trabajar. Este derecho de la igualdad ante la ley se reconoce en la Constitución Política del Perú. ¿Qué cosa dice? Que este derecho reconoce para todas las personas la igualdad de oportunidades, que también la igualdad de acceso y la igualdad de trato. La igualdad de oportunidades consiste en que todas las personas puedan postular a los empleos que el mercado laboral ofrece sin distinción alguna, ya sea el sector público también o el sector privado. Siempre obviamente que se cumplan los requisitos que cada empresa te dictamine. Y allí ahí está otra cuestión más. Si tú te vas a una empresa, bueno, ya es una empresa pequeña, microempresa, un restaurante X en San Borja. Y digamos que de provincia viene una chica que no tiene los rasgos
como un restaurante de San Borja, ¿verdad? De los pitucos, que te piden pues que la mujer de repente tenga cabello castaño, cabello claro, ojos claros, tez clara, o que sea alta, que sea cuerpo esbelto, qué sé yo. ¿Les darán el trabajo? No. Entonces, ¿de qué hablamos? No hay igualdad de oportunidades. Simplemente cada empresa tomará pues los requisitos que a ellos les convenga. ¿Me entiendes? Ahora, por ejemplo, si postulas a una plaza de médico cirujano, debes contar con un título, obviamente, porque sin título no vas a poder postular, ¿cierto? Entonces, eso sucederá también en cualquier trabajo. El siguiente, que es la igualdad de acceso, consiste en que todas las personas pueden ser atendidas a un servicio público o privado, en tanto obviamente que se cumplan también los requisitos establecidos. Por ejemplo, si quieres ver una película en un cine, primero tienes que pagar tu entrada, obviamente. Tienes que sacar tus monedas y pagar. ¿Sí o no? Igual cuando te quieras atender en un centro de salud privado, de igual manera, pagar para que te atiendan. Hasta en el mismo público estatal, también te piden que pagues algunas cosas para que puedas ser atendido. O si no tienes seguro, no te atienden. Así de simple. ¿Sí o no? Lo tenemos el último, que es la igualdad de trato. Consiste pues en que todas las personas se encuentran de la misma situación. O sea, se encuentran en la misma situación de ser tratados. ¿Por qué? Porque no tenemos diferencias. No porque tú eras un poquito de piel oscura, o tú seas blanquito, o tú seas chato, o tú seas bajo, o tú seas pobre, o tú seas rico, somos distintos. No. El trato es igual para todos, pero también vemos que en nuestra sociedad, en la sociedad peruana, hay mucha discriminación con respecto a ello, porque miramos a la gente de repente de bajos recursos menos que nosotros, porque vemos a la gente que de repente tiene rasgos provincianos menos que nosotros, y no es así. Todas las personas tienen los mismos derechos y el igual trato que debe recibir. Por ejemplo, si dos personas realizan un mismo trabajo, tiene derecho a la misma remuneración. O si dos personas consumen la misma cantidad de agua al mes, tienen derecho a que la empresa prestadora de servicio facture el mismo monto mensual. No tiene por qué aumentar, si éste tiene más solvencia económica, aumentarle más monto. No sería justo. Pero en la actualidad es así, porque fíjate, en mi barrio nomás hay casas construidas que tienen que pagar la luz un poquito más porque tiene casa construida, pero si es una casa precaria, o es una casa de madera o no construida, pagan menos. Entonces, ¿dónde está la igualdad ante la ley y ante los servicios que nos prestan? No hay, pues. Entonces, vemos que los derechos están estipulados dentro de la Constitución, pero que muchas veces no se cumplen. Muy bien, chicos, con esta explicación hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias.